Buenos días compañeros, el día de hoy venimos a explicarles el consentimiento informado, ya que es un tema de gran importancia para el ejercicio de nuestra profesión. Mi grupo está conformado por Nidia Martínez, María Isabel Monroy y quien les habla, Nicolás Muñoz. Eh, bueno, yo vengo a explicarles qué es y cómo nace en sí el consentimiento informado. Entonces, el consentimiento informado es un procedimiento médico formal. Sí, podemos decir que es como una, una historia clínica, es un documento privado, es un documento donde autorizan o no autorizan los procedimientos médicos, bueno, según el estado del paciente. Entonces, el consentimiento informal es una exigencia ética y un derecho reconocido por las legislaciones de todos los países. Como prioridad es aplicar el principio de autonomía del paciente. Quiere decir que estamos en la obligación de respetar a los pacientes como individuos y hacer en honor a sus preferencias en cuidados médicos. El consentimiento informado es un proceso mediante el cual se respeta el principio de autonomía. El paciente es la autorización que realiza una persona con facultades físicas y mentales para que los profesionales de la salud puedan hacer el debido proceso diagnóstico o terapéutico, luego de haber comprendido una información dada. Entonces, el consentimiento informado se da después de que nosotros demos el diagnóstico tanto al paciente como a los familiares y que ellos puedan decidir o tomar la decisión si se hace o no se hace. El consentimiento informado es un proceso basado en una doctrina surgida en la segunda mitad del siglo XX, cuando a principios de este siglo aparecieron las primeras sentencias judiciales que exigían un consentimiento simple, comenzando así la primera etapa del consentimiento informado. El consentimiento informado tiene sus raíces legales con el Código Nürnberg en 1947, que hacía referencia explícita al consentimiento voluntario del sujeto. Entonces, en ese momento, en 1947, se llamaba consentimiento voluntario. Obviamente, hoy en día es lo mismo, ¿sí? El paciente decide sus condiciones médicas, si de pronto desea realizarse el tratamiento o no desea realizarse el tratamiento, teniendo en cuenta los riesgos o no riesgos que haya. Eh, en 1964 que este formuló la Declaración de Helsinki y en 1966 en que Stewart estableció el requerimiento del consentimiento informado cuando la comunidad médico-científica se planteó con seriedad la trascendencia de este principio ético. Vengo acá a contarles las funciones del consentimiento informado. Eh, les diré algunas. La primera es promover la autonomía de los individuos, fomentar la racionalidad en la toma de decisiones médicas, proteger a los enfermos y a los sujetos de experimentación, evitar el fraude y la coacción y disminuir recelos y aliviar temores. Eh, Acá el consentimiento informado es un derecho del paciente, pero no es un derecho ilimitado. Esto significa que los pacientes puedan imponer al médico en cualquier cosa que deseen. La profesión médica y la sociedad en su conjunto pueden imponer restricciones a la capacidad de elección de los pacientes. Acá podemos poner realmente un ejemplo, pues un paciente en estado vegetal ya es un paciente que no hace cosas por sí mismo, entonces realmente es un paciente que, no sé, en este caso sí tiene derecho a la vida, pero es un paciente que pues ya está sufriendo. Entonces, en ese sentido ya es que los familiares tomen la decisión, digamos, si lo desconectan o sigue el proceso médico, pero también hay que ponernos, bueno, como médicos, también en la decisión familiar, hay que pensar en que hay otros pacientes que necesitan la cama o necesitan la habitación. Pacientes que de pronto tienen mejor calidad de vida, mejores condiciones médicas. Entonces es como ya la decisión médica y familiar. Entonces los médicos no tienen obligación de realizar intervenciones dañinas para el enfermo o que sean
médicamente inútiles y tampoco tienen que informar acerca de las mismas. Las normas de las buenas prácticas médicas también imponen las restricciones. La selección de las técnicas corresponde exclusivamente al médico y una vez que el paciente use una intervención, la establece como, establece cómo tiene que ser realizada la sociedad. Puede ser establecer límites la capacidad de elección de los pacientes por razones de justicia distributiva. Por ejemplo, pueden restringir el uso de ciertas alternativas terapéuticas excesivamente costosas, siempre que exija otras más baratas con igual eficacia. ¿Cómo se debe entregar la información al paciente? En la información debe utilizarse el lenguaje simple, tiene que ser adecuada, suficiente, comprensible y clara, es decir, que el profesional debe adaptar la información en las características particulares y al nivel intelectual del paciente. Además debe ser oportuna y veraz. La comunicación debe darse en un ambiente proporcionado, con calma, sin interferencias. El objetivo es fundamental, es calmar la ansiedad y fomentar la confianza. El paciente debe tener claro, no está firmada una autorización para que se realice cualquier cosa. Debe ser redactado en un lenguaje breve, directo y simple. No debe contener palabras abreviadas ni terminología científica. Debe no estar de acuerdo al nivel de cultural de la población a la que está dirigida nuestro país. Bueno, acá en el momento de que nos llegue un paciente a nosotros o no sé cómo decirlo yo, si digamos un paciente que ya está en últimas condiciones o que tiene un proceso riesgoso, pues nosotros debemos informar al responsable y pues obviamente no podemos informarle a nuestros pacientes, pero sí responsable eh, de qué se trata el procedimiento, qué riesgos tiene, cuál es la enfermedad en la que se encuentra, la calidad de vida. Entonces debemos tener un lenguaje adecuado y, y ser sinceros con, pues en sí en con el dueño del animal. Eh, ¿Qué información se debe entregar al paciente? Sobre el contenido de la información hay bastante acuerdo. En general es comúnmente aceptada la entrega de información en el que el paciente entienda su situación de salud o los familiares y esté dispuesto a tomar una decisión. Para que esto sea posible, al menos debe entregarse la siguiente información. Sobre qué está pidiendo consentimiento, es lo que se va a hacer. Es el procedimiento médico que se va a realizar. ¿Para qué se va a hacer el procedimiento o tratamiento? Entonces debe darse los objetivos claros. ¿Qué se espera obtener como resultado? Eh, bueno, mejoramientos a futuro, pronta recuperación. ¿Cuáles pueden ser los riesgos que corre? Entonces, riesgos más frecuentes, graves o llegar a la muerte. ¿Qué alternativas existen a lo que se está proponiendo? Entonces son alternativas disponibles, ¿sí? Se les dan los tipos de alternativas que hayan y pues ya ellos eligen. ¿Qué hacer si se necesita más información? ¿A quién preguntar? ¿Dónde o cómo? Información completa y continuada. Eh, bueno, en cuanto a la información sobre los riesgos, es necesario que los pacientes conozcan los siguientes como datos. Entonces, riesgos insignificantes, pero de común ocurrencia. Riesgos de escasa ocurrencia, riesgos de gravedad y común ocurrencia. Riesgos de graves y escasa ocurrencia. Esos son los datos que se le deben dar al paciente pues en el momento de hacer el procedimiento médico. Eh, o bueno, pues en sí a los dueños del animal en nuestro caso, qué puede pasar con el animal en el momento de hacer el procedimiento médico. Si lo pueden rechazar después de brindarle la información, eso sí debe quedar registrado e informado de que el paciente rechazó para salvaguardar la responsabilidad del médico y la decisión del paciente. Lo importante es hacer el consentimiento informado, un instrumento para que el paciente sea dueño efectivo de su destino.
respetando su dignidad personal, brindando la información auténtica, clara y acertada en la enfermedad que padece. Entonces nosotros como médicos debemos diligenciar ese formato del consentimiento informado, ya que pues a nosotros nos puede ayudar porque en algún momento que no lo hagamos, el dueño del animal puede irse contra nosotros en el sentido de ley, de que no pudimos, de que no hicimos en sí el consentimiento informado, de que no brindamos la información dada, de que no le dijimos los riesgos que tenía el procedimiento. Entonces, por eso es importante el consentimiento informado.